La Gran Depresión, la crisis que los poderosos permitieron y por qué dejaron que la gente sufriera. El 24 de octubre de 1929, el corredor de bolsa Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, se abrió paso entre la multitud aterrorizada en el parqué. Con una calma estudiada, se acercó al puesto de la US Steel y compró 10.000 acciones a un precio muy por encima del mercado. Por unos instantes la maniobra teatral funcionó, pero era una bofetada a un tsunami. El jueves negro había comenzado y en los días siguientes, el lunes negro y el martes negro, completarían el derrumbe más espectacular de la historia financiera. Lo que siguió no fue una simple recesión, sino la Gran Depresión, una década de hambre, desesperación y quiebra que destruyó la fe en el capitalismo y allanó el camino para la Segunda Guerra Mundial. La narrativa oficial nos dice que el crack del 29 fue un accidente inevitable, el pinchazo de una burbuja especulativa alimentada por el exceso de confianza de los felices años 20. Según esta versión, una combinación de mala suerte y errores de política económica convirtió una crisis bursátil en una catástrofe humanitaria. Pero esta explicación es profundamente insatisfactoria. ¿Cómo es posible que la nación más rica y productiva del planeta, la que había emergido triunfante de la Primera Guerra Mundial, se hundiera de forma tan brutal y prolongada? Este vídeo investiga las causas profundas y los responsables ocultos de la Gran Depresión. Analiza cómo las políticas deliberadas de la Reserva Federal, la obstinación del presidente Hoover y los intereses de una élite financiera que protegió sus capitales a costa de la ciudadanía transformaron un shock financiero en una década perdida. La pregunta crucial no es qué pasó, sino por qué se permitió que sucediera y quiénes se beneficiaron del sufrimiento masivo. La década de 1920 en Estados Unidos era la imagen de la euforia. La producción industrial se disparaba, los automóviles llenaban las carreteras y la creencia en una nueva era de prosperidad perpetua era un dogma. Sin embargo, esta fachada escondía unas grietas estructurales enormes. La riqueza se concentraba de manera obscena. En 1929, el 0,1% de la población poseía la misma riqueza que el 42% de la base. Los salarios de los trabajadores no crecían al mismo ritmo que la productividad, lo que generaba una capacidad de consumo insuficiente para absorber toda la producción. La economía se sostenía sobre una base indeleble, el crédito y la especulación. Sectores claves como la agricultura y la industria llevaban años en crisis. Los agricultores, que constituían una cuarta parte de la población, estaban arruinados por la caída de los precios tras la recuperación de la producción europea tras la guerra. Las fábricas producían más de lo que el mercado podía comprar, creando inventarios invendibles. La bolsa se convirtió en el casino nacional. Millones de estadounidenses, desde magnates hasta camareros, se lanzaron a comprar acciones, seducidos por las historias de enriquecimiento fácil. El mecanismo que alimentó la burbuja fue la compra con margen, que permitía adquirir acciones aportando solo entre el 10 y el 50% de su valor, pidiendo prestado el resto. Esto multiplicaba las ganancias, pero también convertía cualquier caída en una ruina instantánea, ya que los brokers exigían el pago inmediato de los préstamos si el valor de las acciones caía. La Reserva Federal, lejos de ser un mero espectador, fue un actor clave en la creación de las condiciones para el desastre. Entre 1925 y 1928, la Fed mantuvo los tipos de interés artificialmente bajos, inundando el mercado de crédito barato que fluyó directamente hacia la especulación bursátil. Algunos economistas, como John Kenneth Galbraith, argumentaron que esta fue la causa principal de la burbuja. Cuando la Fed intentó frenar la especulación subiendo los tipos de interés, el movimiento fue demasiado tardío y contundente. El crédito se encareció bruscamente, estrangulando no solo a los especuladores, sino también a la economía real, justo cuando ésta empezaba a flaquear. El pánico bursátil de octubre de 1929 fue solo el detonante. La verdadera tragedia fue la respuesta política y económica que siguió. El presidente Herbert Hoover, aunque más intervencionista de lo que se suele creer, estaba profundamente influenciado por la ortodoxia económica del laissez-faire, es decir, del libre mercado. Creía que la economía se autocorregiría y que la intervención gubernamental solo empeoraría las cosas. Su respuesta inicial fue pedir a las empresas que mantuvieran los salarios y a los ciudadanos que tuvieran confianza, medidas totalmente insuficientes para un colapso de esta magnitud. Tras el crack, en lugar de inyectar liquidez en el sistema para evitar una cascada de quiebras, la Reserva Federal se mantuvo pasiva o incluso contrajo la oferta monetaria. Permitir que miles de bancos quebraran fue, en palabras del economista monetarista Milton Friedman, el error más grave en la historia de la Reserva Federal. Al no salvar a los bancos, se destruyó el crédito, el oxígeno de la economía moderna.
La escasez de dinero y crédito provocó una espiral deflacionaria devastadora. Los precios cayeron, pero como los salarios también caían y el desempleo se disparaba, la deuda de familias y empresas se hacía relativamente más pesada. Pagar una hipoteca de $1.000 era imposible cuando el salario se había reducido a la mitad. Esta dinámica paralizó por completo el consumo y la inversión. Las estadísticas económicas no pueden captar el sufrimiento real de la década. Por ejemplo, hubo un desempleo masivo. La tasa de desempleo en Estados Unidos llegó a un 25% en 1933, pero esta cifra oculta que para 1932 uno de cada dos estadounidenses no tenía empleo a tiempo completo. Era una plaga que afectaba a todas las clases sociales. También una pobreza generalizada. La gente hacía cola en los comedores de beneficencia. Los agricultores en la miseria quemaban sus cosechas porque el precio de venta no cubría los costes de transporte. En las grandes ciudades surgieron las Hooversvilles, es decir, asentamientos de chabolas hechas de latas, cartones y madera, que llevaban el nombre del presidente al que culpaban de su desgracia. E igualmente el éxodo de los Oquis, familias enteras de agricultores arruinados del Medio Oeste, los Oquis, empaquetaban sus escasas pertenencias y emigraban a California en una épica y desesperada búsqueda de trabajo, un drama inmortalizado por John Steinbeck en Las uvas de la ira. Una teoría perturbadora sugiere que elementos de la élite financiera y política permitieron e incluso favorecieron el colapso para realizar un reajuste económico y social. Desde esta perspectiva, la depresión fue vista por algunos como una medicina amarga pero necesaria. Sirvió para liquidar negocios ineficientes, disciplinar a unos sindicatos que habían ganado poder en los años 20 y devaluar los salarios, restaurando así la rentabilidad del capital a largo plazo. El sufrimiento de millones de personas era el precio a pagar por un capitalismo más sano. Aunque muchos ricos lo perdieron todo en la bolsa, otros como Joseph P. Kennedy, padre del futuro presidente, supieron salir a tiempo o aprovechar el crack para comprar activos valiosos a precio de saldo. La crisis, en última instancia, acentuó la concentración de riqueza en menos manos. En 1930, en un intento desesperado por proteger los empleos nacionales, el presidente Hoover firmó la Ley de Aranceles Smoot-Hawley, que establecía los impuestos a la importación más altos de la historia de Estados Unidos. La medida fue un desastre. Otros países respondieron con aranceles retaliatorios, colapsando el comercio internacional. Las exportaciones e importaciones estadounidenses cayeron más de un 60% entre 1929 y 1933, estrangulando aún más la economía global y profundizando la depresión. Fue un claro ejemplo de cómo las soluciones nacionalistas agravan los problemas globales. Durante años, la prensa y los corredores de bolsa habían alentado la especulación, presentándola como un cambio seguro hacia la riqueza. Incluso después del crack, figuras como el economista Irving Fisher afirmaron que era solo un bache y que los precios se recuperarían pronto. Esta desinformación masiva impidió que la gente común protegiera sus ahorros y creó una falsa sensación de seguridad que agravó las pérdidas. La elección de Franklin Delano Roosevelt en 1932 marcó un giro radical. Con su famoso discurso de lo único que debemos temer es al miedo mismo, impulsó el New Deal, es decir, un paquete masivo de intervención estatal sin precedentes. El New Deal tenía tres objetivos. El primero, un alivio, es decir, una ayuda inmediata a los desempleados y hambrientos. Como ejemplo, se creó el Cuerpo de Conservación Civil. La segunda, la recuperación, es decir, reactivar la economía mediante obras públicas masivas. Como ejemplo, se creó la Administración de Obras Públicas. Y el tercero, la reforma, es decir, cambiar el sistema para evitar otra depresión. Como ejemplo, se creó la Ley de Seguridad Social, la Ley Glass-Steagall, que separaba banca comercial e inversora, creando la SEC para regular la bolsa. El New Deal no terminó con la Gran Depresión. El desempleo seguía siendo alto en 1939. La economía solo se recuperó plenamente con el masivo gasto militar de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el New Deal transformó para siempre el contrato social, estableciendo la idea de que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de los vaivenes del mercado. La Gran Depresión no fue un fenómeno estadounidense, sino global. El colapso del crédito y el comercio afectó a todo el mundo, pero sus consecuencias políticas fueron más destructivas en Europa. En Alemania, donde ya se sufrían las consecuencias del Tratado de Versalles, la depresión hiperinfló el desempleo y la desesperación. Esto creó el caldo de cultivo perfecto para que Adolf Hitler y el partido nazi llegaran al poder en 1933, prometiendo restaurar el orgullo nacional y el empleo. La Gran Depresión fue, por tanto, una causa indirecta pero crucial de la Segunda Guerra Mundial. La depresión enterró las ideas del libre mercado clásico y consagró la revolución keynesiana.
La creencia de que los gobiernos deben gestionar la demanda agregada y suavizar los ciclos económicos mediante el gasto público se convirtió en la nueva ortodoxia durante décadas. La Gran Depresión, pues, no fue un accidente de tráfico económico, fue el fracaso previsible de un sistema construido sobre cimientos podridos, la especulación desenfrenada, la desigualdad extrema, unas políticas monetarias ineptas y una fe dogmática en unos mercados que se revelaron profundamente imperfectos. Fue una crisis que se permitió profundizar por la ideología, la incompetencia y posiblemente por el cálculo frío de quienes creyeron que el sufrimiento de las masas era un precio aceptable para purgar el sistema. Su legado es una advertencia eterna. Cada vez que la desigualdad alcanza niveles obscenos, cada vez que la especulación se desconecta de la economía real y cada vez que se proclama el fin de los ciclos económicos, el fantasma de 1929 reaparece. La Gran Depresión nos enseñó que sin una regulación inteligente, sin una red de seguridad social y sin un papel activo del Estado, el capitalismo puede autodestruirse con una violencia aterradora. La pregunta que la historia nos lanza es incómoda. ¿Hemos aprendido la lección o estamos condenados como en un eterno retorno a repetir los mismos errores con diferentes disfraces? El estudio de la Gran Depresión no es un mero ejercicio de nostalgia trágica, es un manual de supervivencia para el futuro.